hekoretia hapu aguapu uñasañe punu haoyepe popu soma irundi beba evitupepore pujue Radio Nacional del Paraguay 920 AM Rupibe peina hoku puja ecobellerama tembiapojeraba Paraguayñe ete Paraguayñe ete, un programa oficial de la Secretaría de Políticas Lingüísticas que se emite por esta emisora. Paraguayñe ete. Toicobekena hata imbaretebeko ereire Paraguayñe enguera jajecote. Sin murallas para el pensamiento, libre como el viento, sin miedo a metralla. 10 de la mañana más 6 minutos y tenemos a partir de la fecha y 2 veces al mes, el primer viernes de cada mes y el tercer viernes del mes va a estar con nosotros un programa especial de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Así que hoy le damos la bienvenida a la señora ministra, la Islada Alcaraz de Silvero. Muy buenos días, bienvenida a Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, directora. Maite Iroru, Baeshapa, Magma Penenendujaracuerapeabei. Con alegría venimos a ocupar este espacio que nos conceden porque creemos que tenemos mucho que contar a nuestra gente, a los oyentes, a todos los paraguayos que sintonizan Radio Nacional del Paraguay. Ernesto Almada. ¿Cómo le va? Gracias, muy amable, muy buenos días. Quiero que presentes a tu compañero y que nos cuentes cómo va a ser la temática que a partir de ahora con gusto los vamos a recibir. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar una temática dinámica, interactiva. Vamos a hablar de políticas lingüísticas. Vamos a hacer un recorrido por lo que es la comunicación bilingüe, especialmente castellano-guaraní, guaraní-castellano. Vamos a hablar con los actores del sector, vamos a visibilizar las áreas de trabajo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y queremos trabajar directamente con la gente. Queremos trabajar con el oyente de Radio Nacional, con el oyente del país, comunicarnos y que la gente se comunique con nosotros y dar a conocer los trabajos que viene realizando la SPL en este trabajo de revalorización también de las lenguas indígenas.
del país. Nos va a acompañar Arnaldo Casco, perdón, compañero Arnaldo. Él es compañero bilingüe en las dos lenguas, así con una versatilidad que va a estar prácticamente 50% en la conducción del programa. Entonces, debe haber seguido Ernesto Almada, Cuña Caraiguazú, Omoacaba con Radio Nacional 920 AM, Upechanta de Cuña Caraiguazú, ministra la isla del Caraz de Silverope, se Maiteiroruja Opaite, Ojenduape, Coaco Pujoé, 920 Radio Nacional del Paraguay, Ñande Radio, Ñande Pujoé, Ja, Peinaco, Araguibeña, Muñepuno, Coaco, Secretaría Rembiapó, Orojeroba y Supe, Paraguay, Ñete, Upechar Ojenoi, Coaco Tembiapope, Jajude Pupe y Catojahuayza, Ñaño Monguetá, Ñaneñi Engüera, Recoreje, Aupechanta Bey, Secretaría de Políticas Lingüísticas, Paraguay, Ñengüera, Zambujawi, Bepa, Va Etape, Oye, Pucuijina, Ñengüera, Rerape, Ñengüera, Rejejape. Bien, nosotros queremos agradecer en tu persona, Johnny, por la apertura a la Secretaría de Políticas Lingüísticas, por este espacio que nos da la radio, tu dirección, también a los directivos de la Secretaría de Información de la SICOM, gracias por este apoyo, y bueno, la versatilidad de tener hoy en día a la ministra en esta primera propuesta de programa, para que ella dé a conocer también lo que es la Secretaría de Políticas Lingüísticas, una entidad novel que en la ciudad muchos paraguayos todavía no conocen el trabajo que viene haciendo ya en defensa de nuestras lenguas. De nuestra raíz más importante, primigenia, que es la aborigen, es la nacional, los pueblos originarios. Hay 19 pueblos indígenas. Exactamente, en este caso nosotros nos estamos más representados por el guaraní. Es importante porque está dentro de la misión y visión de Radio Nacional acompañar las tareas, los trabajos que se realizan en las secretarías, ministerios, porque hay un gran cambio y de pronto entendemos el valor de lo propio, de lo nacional, la identidad, y estamos empoderándonos, entiendo, de lo que significa para nosotros el lenguaje guaraní, que ha sido de transmisión oral y antes lo escuchábamos en los hogares, ha sido inclusive, hay una descalificación que antes decían, no seas guaranga, en el interior, no te dejaban en los hogares hablar el guaraní. Había así un preconcepto creado por una tradición, una época en que se vivía, pero eso se ha revertido y nosotros estamos acompañando el trabajo, así que los quiero liberar, bienvenidos sean, a partir de ahora los esperamos entonces. Gracias por este trabajo que va a ser para unir a nuestros pueblos y de que ahora en más nos sintamos orgullosos de poder hablar nuestro idioma. Y ahora son los chicos los que hablan a los padres. Sí, nos están enseñando. Los chicos, los adolescentes son los que nos están enseñando a revalorizar nuestro idioma, el guaraní. Exactamente. Gracias, directora. Muy amable. Bueno, seguimos nosotros ya aquí. Arnaldo. Neija, ya Huaysa Macuri, Oñerendive, Cuña Caraiguazú, Motenondeva, P. Estado Remimoimbú, Jeraba, Secretaría de Políticas Lingüísticas, Paraguay, Ñengüera, Zambuja, Yabaixupe, Guaraní, Meja, Ñamomaitei Macuri, Supembuquete, Miamombeuse, Eningo, magistra en Lingüística Aplicada, especialidad Enseñanza en Segunda Lengua y Educación Bilingüe, magíster en Educación, mención Aprendizaje y Medios por la Universidad de Viña del Mar, Chile, experta universitaria en Educación de Personas Adultas por la Universidad de Educación a Distancia, posgraduada, especialista en Gestión Educativa por el Instituto Superior de Educación, es licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía, locutora de radio y televisiva, también es profesora de Educación Media, Upebareje, Upeisa, Ñamomaiteiro, Ruma, Supe, Oires, Ñanandibeco, Pujarebepe, Baiseba Ministra, Areimeres, Orendive. Y por ante Arnaldo, Hashema Catuabuga, y Catures y Yamia Veían debe, Yayuhamwa, Ñamuasaiko, Ñaneñe, Hayaiguaucami, Tembiapopa, Jape, Hina, Paraguay, Ñengüera, Zambuja, Javive, Ñaneñengüera, Rejejape. Hayañipuru, ministra, y Ponaningo, Yaicuaucami, Ñanarendujaracuerape, Eisarupipa, Maerapa, Geñoi, Baecuecobaco, Secretaría, Baetepa, Gembiapojina, Tapepo, Yipucuijina, con Aiteramo y Caturamo, Yicuaucami, Ñanarendujarape. Oye, pona. Te veñan de mandu a peñan de ley Ñengüera Reje Guabar, Reje, ley 4251, pe aru 2010, opacuevo ma diciembre, pe, y pendacuri coaco ley, getao eñan de la pichacuera guaranira jujara, o icoba cueja pecueri once jamua, jaosebo pe apecuatiareje, y pendamo coite tare mi muimbu.
eres agüey llama pete iba Paraguay en Guarasambuja y prendaba de 2011 agosto de 2011 y prendañe punukuri geñoi co Paraguay en Guarasambuja tetare mimo imbujaisha Uperamo Guarecuri, oñe punoi Sambuju, Caray Carlos Villagra Marsal, Yaiguajina, Peti Caray Arandu ABI, Omuñe Punukuri, Ombo Guatá, Coaco Paraguay, en Guera Sambuju, Mocoya Ripucuque, Oicuripo Wupe, Omacacuri, Hauperirengo, agosto 2013, Administración Pajú, Caray Horacio Cartes, Hoy Sambuju, Boñaneneta, Royu Curiore Roi Sambuju Hawaii Sako Ako Temimo Imbu Haupe Wibe Yaguataya Javo Paraguay en Guera Sambuju Hawibe Mbaupe para y Prendako Secretaría de Políticas Lingüísticas Ley Peningo He Imbaupe Paja Oikove Peba Ningo Coaco Ley Peningo Mombe Upaitemba y Chapañangarecoa en Añaneñe en Guerare Yaguerecoña Nenetañe ETT Castellano a Guaraní GI Estado Paraguayo Pecoaco Ley Owero Shishi Hamboyero Viabaina Ja Peguaraniñe Yaiguajaisha Getabe Ara Oñe Botapicuebeba Ecueupeba Castellano Ye por UMMB Estado de Pupe Oñe Sambuju Jawa Ñaneneta Jaupebaina Ñambapo en Coba Coñe Guaranire a Estado Pope o Hina o Ñangare Combareteba en Guaranire oye por Uyo Yajawa Castellano Dive Upeisante Abeio y Umiñan de Upicuera Ñe Jaumia Putepe Umi 19 pueblos indígenas Aputepe o Hina Uerecuape Iñe Oikobe Asuma Vagina Oikobe Iba Haikatu Owe Ikatu Mano Miaumiñe Hani Hawamimba Oye Hu Oñemba Poabei Paraguay en Guera Sambuju Hawibe Haupengo Umiñandera Pichano Ñe Eiba Ñandeña Ñe Haisha Umiñe en Guba Haumiango y puru lengua de señas no Ñe Eija Ecurandombo Japui y Ñe Enombo Albui Ñandeña Bo Albu Haisha Ecuerape Iñe en Guera Rehabei Oñemba Poamaena Paraguay en Guera Sambuju Hawibe. La Secretaría de Políticas Lingüísticas es la autoridad de aplicación de la ley de lenguas, entonces es un órgano rector. Y junto a la Secretaría de Políticas Lingüísticas ha nacido otra institución en el marco de esta misma ley, que es la Academia de la Lengua Guaraní, Guaraniñe Erere Cuapame, y Catujahuay Xabeiko Guaraní, Oñemumbarete Ojobo, Ayepa, Pueblo Sembaiteana, Umi Ña Cuapu, Ayepa Jañanere Combo, Etaba, Ayaopamba, va ella vaya ahí va en va ella vaya y puru va en copete coñe Guarani academia de entidad diferente y no hay ponañamos esa acá no iri paraguaña en Guera Sambuju Japo Wipe an acá to un va pojicuey o yo quiere. La academia es una entidad autónoma de carácter privado y que tiene su autonomía para establecer sus propios estatutos y su personería jurídica. A la fecha tenemos constituida esta academia y es un gran paso para el proceso de estandarización de la lengua guaraní, una de las características requeridas para que asumamos la lengua guaraní como lengua oficial. Ministra, ¿por qué es importante que desde el Estado se atiendan las lenguas? ¿Por qué el Estado tiene que invertir dinero para poder preservar una lengua, teniendo en cuenta también que tenemos dos lenguas oficiales y una que goza de mayor prestigio, otra de menor? ¿Por qué es importante atender todo esto? ¿Qué implica para el hablante que se atiendan las lenguas a través desde el Estado? Las lenguas son entidades, la noción de lengua a lo mejor es una construcción social, ¿verdad? Pero la lengua no existe como entidad autónoma del ser humano, ¿verdad? La lengua es inherente al ser humano, es una facultad que tiene el ser humano y es un instrumento que tiene el ser humano para comunicar y para comunicarse. Entonces, cuando hablamos de lenguas, hablamos de las personas que las hablan, que las utilizan como medio para vivir. Entonces, como decían nuestros antepasados en Albura Putá, los Mbua Guaraní, la palabra es el fundamento del ser.
¿Por qué el Estado debe atender las lenguas? Porque atiende los derechos de las personas. Entonces, los derechos lingüísticos explicitados en la ley de lenguas, en realidad son, como decía ayer un amigo y colega que vino de México, es como una llave para acceder a todos los demás derechos. Si vamos a hablar de los derechos a la educación y me educan en otra lengua que no es la mía, atentan contra mis derechos. Si me voy a un centro donde se debe atender mi salud y se me atiende en otra lengua que no es la mía, pueden errar en el diagnóstico, en el tratamiento de mi enfermedad, etcétera. Entonces, no se contemplan mis derechos lingüísticos. El derecho a la libre expresión, nadie será libre expresándose en una lengua que le es ajena. Entonces, si nosotros miramos el valor, el verdadero valor de las lenguas radica en que constituye un instrumento para la comunicación entre las personas, la comunicación con la naturaleza, que es muy esencial en la vida de nuestros pueblos originarios, y para la comunicación con un ser trascendente para las personas que creen en ello. Entonces, la lengua es esencial a las personas, y el Estado tiene la obligación de custodiar, proteger, atender los derechos de las personas. Un derecho humano fundamental constituye los derechos lingüísticos, sean individuales, colectivos, nacionales. Aparte de que sea un patrimonio cultural de la nación, como nos dice en la Constitución Nacional, ¿verdad? Esto es separado del valor intrínseco de las lenguas. Entonces sí vale la pena invertir desde el Estado paraguayo para proteger los derechos lingüísticos, para conservar un patrimonio cultural, ¿verdad?, que heredamos de nuestros antepasados, y en esencia acá consideramos el valor de las lenguas considerando a las personas que las hablan. Upeseite, ha peba beta pepe ministra Mbaiseitepa, eres Hawái Macuri 4 años, o ya pojeño y Hawái Secretaría de Políticas Lingüísticas, o mojeño y Hawái su pepe Ley de Lenguas 4251, ha Mbaiseitepa, omba apo imagina coan aite pebe, o hubo. Nei, peleipe, omo pendama boi, mo bepa oñemba apo vaena, ba eishapa oñemba apo vaena. 3 direcciones temáticas misionales están establecidas por ley en la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Una de las direcciones es la que planifica las lenguas, planifica el uso de las lenguas. Es la Dirección de Planificación Lingüística. Ojape apoena omiñe engüera, coaco moaca japa bella esupeja lleva. Ambos en dape gatu oye por ecaba en apecua pupa jureje ñaneñe en guerareje guapea en la Dirección de Investigación Lingüística. Upepe jacuera mojendaba en jobo umi cua puña neñe en guerareje gua. Va y se te poña neñe en guera. Mava pa peñe oye por ube va mo y ve pa mo pa oye por ube este treimba envía por mava pa umiñe por ujaras. Un censo lingüístico está encargado también a esta Dirección de Investigación Lingüística, que hasta el momento estamos en fase de diseño, porque un censo es un operativo que demanda no solamente recursos financieros, sino recursos humanos especializados. Entonces está en la fase de planificación y diseño este proyecto de censo lingüístico. Y la tercera dirección es la Dirección de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas. Upepe umiñan de upucuera atundi de oñemba apoena iñe enguerareje. Jaoñemba apojo behuecatupe. Behuecatupe geñoyo jojina mi proyecto cuera. 4 años de vida, peambu kumiwe terigina bellahuata, ñañe purujate kumita oñembo iramoa hina jauata peteite iramo wata sambo ho, jaukyhyeye yvote yvata hag̃ua. Hetamba eoi jajapo vaera, ág̃akatu ndaha'éi kujaikuaapáva avei petape jaipykúiva'erã ha mbeguekatúpe mande imbarete ohovohína.
Y por aja, ñamombe utaramo, epa, oye, ya poma teramba, epa, oye, motenonde, hina, mi tembia poeta, aputepe ministra. Haupecharamo katu y katuñañe, planificación lingüística, peuhuereco petei hembia porape. Un eje de trabajo muy importante es planificar el proceso de normalización del uso del guaraní como idioma oficial. Este es un proceso complejo. Atraviesa todos los estamentos, los estratos, los sectores. Nosotros tenemos que delimitar el ámbito de nuestra intervención porque no podemos abrazar el mundo de entrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo en este preciso momento? Hemos ya instalado una red interinstitucional donde están participando cerca de 50 instituciones públicas y algunas instituciones privadas que ya también están incorporándose para planificar en las respectivas instituciones el uso, cuál sería el camino para el uso oficial del guaraní en la oralidad y en la escritura. Este, por ejemplo, es un trabajo que se está realizando no solo con ministerios y secretarías, sino también con algunas gobernaciones y algunos municipios. Es un complejo trabajo iniciado ya, que está avanzando. También en esta dirección de planificación se realiza una fuerte campaña de reposicionamiento social y revalorización del guaraní. Ya es charamó, ya huero joru, ñande aguaraye ujawaña neñe guaraní, oye ya po abe mi tembia po mi aputepe jinecatuña ne mando ape agosto, oye ya pova, rojaljuche ñe una semana en lengua guaraní. Y por ahí trei. Peisa ya güero guatajina ya en Viapó, Paraguay, ñe ETE, co ara huive, oñe Purúa, Secretaría de Políticas Lingüísticas huive, oñe Moacaba, Iñazaiba, Radio Nacional del Paraguay, AM 920, Rupive, Oremaiteiro, Opaite, oya Pusacabape, Orerejejina, ja, ñamombe, uñanerenduharacuerape, y Catuja, Ojenoi, Oike, Omba, Eporanducéramo, Cuñacaraiguazú, Ministrape, Tobeto Genoi, 390, 375, ñan de línea baja jina y Catú Perú vive oje noija oike oikua severa moñi en güera rejeguañi en güera reco secretaría en Viapó batapepo y pucui peba guivejina tena o mombe usera mojemiandunte oreve y Catú abeije mimo a enville sacuapu y Catú taba oriputumoja oroi pucui kune uve oreren Viapó coba copa urupive ñane moinujina moite pura hei moasainja guive Derlis Villalba operador de la radio ayer urema supe en tu camino debe tener pura hei pura oripona. Senda que saiban de Saipolar, va hoy ver bailar en corazón. Esa rosa de amor, tu bello rostro terciopelado, enamorado cruce de ser, sin que yo sepa ni quién tú eres, peneñe eres el tabete. Hay luz divina en tu mirada, sabe con mora y curar, besar un pinte, sabe cojarla, mande veroja y cujar. Se ven guará donde la princesa a ti, doncella vengo a pedir, por esos rulos de tus cabellos que acariciando quiero vivir. Y de repente si me sonríe se apuntaba se tabete. Pero mi rosa sin tu perfume picón bajeza se aicobará. Seré yaminte na mainunduisa pende potere se talleré. Todas las flores, todas las estrellas ella debe con él ponderar.
Hajeiko iporako ñande purahei. Ñanderetere otyky osyryva he'embosýva ñande purahei ha ñane ñe'ẽ Guarani. Ñandepujue 9:20 AM. Estás escuchando Paraguay Ñe'ete. Sí, señor, estamos compartiendo el programa Paraguay Ñe'ete, un programa oficial de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, cuando transcurrieron 30 minutos de las 10 de la mañana. Escuchamos esta hermosa polca Amor y Rosa de Hilarión Correa. Nos había interpretado Contrapunto, y comparte con nosotros en los estudios de Radio Nacional la señora ministra de Políticas Lingüísticas, doña Ladislá Alcaraz de Silvero, y estamos tratando de adentrarnos un poco al ámbito lingüístico, a esta situación lingüística que vive nuestro país y la Secretaría de Políticas Lingüísticas como entidad del Estado, cuáles son sus funciones, en qué fase están en el proceso de implementación de la Ley de Lenguas 4251. Vamos a ir debatiendo más sobre estos temas. Ayer, señora ministra, se firmó un convenio con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué se pretende a partir de este convenio? Tengo entendido que se trabajará obviamente con las lenguas indígenas, y de qué manera la Secretaría ya está trabajando con las lenguas indígenas de nuestro país. Muy bien, es verdad, ayer firmamos ese convenio. En realidad tomamos contacto con el INALI, el Instituto de Lenguas Indígenas de México, el año pasado en la ciudad de Mérida. Ellos nos han convocado a Paraguay para que pudiéramos dar una conferencia magistral en un gran congreso que ellos tuvieron sobre lenguas indígenas en la ciudad de Mérida, y en aquella oportunidad se han interesado bastante por el caso de Paraguay en Latinoamérica, porque aquí ocurrió un hecho tan peculiar en que una lengua de origen indígena, el guaraní, una lengua americana, logró el estatus y el carácter de lengua oficial y se ha convertido en nuestra nación en la lengua de uso mayoritario. Entonces ellos nos convocaron para ir a contar esta experiencia y de cómo estamos trabajando los derechos lingüísticos desde la administración del Estado. En aquella oportunidad hablamos de esta intención de concretar este convenio, sobre todo para recibir asesoramiento de un instituto que tiene una larga trayectoria en la catalogación de lenguas indígenas. Ellos lograron esa catalogación en México, identificar cada una de las lenguas con sus respectivas variantes. Entonces es una investigación que a nosotros también nos vendría muy bien. Entonces, justamente con estas intenciones hemos firmado este convenio marco de cooperación donde queremos ir concretando otros proyectos. Nei, ñañomoguetavena yajabo Cuñacaraiguazú, ministra Andive, iñandebe hinakuri indígena cuera ñe'ere pamba eso ñemba apo secretaría wibe y catura more mombe ubemi orebe ministra mba ese tepo llewero guatajina tembiapo peséramo upucuera ñe'ere. Ñeñe Pirunjahuá, ñane mandó ayer en a 19 pueblos yahuerecoja Paraguaype, a Peteite iba a pueblo indígena cuera huerecoiñe etete, ñande sapan de llama ese cuera ñañe super cuera guaraní me jaoino ñe cuaiba guaraní me mi chaqueño mi hoy purube castellano beñe ete quere lleva a upeixaramo umiaya esa cuana ve y umimbae. O injetado y por ucuabaña guaraní, jaupe quería ver hija de cuero huereco, beñe ete, joica tu y por aboba castellano, beñe ete, quería y por ujama. Y catucua veía, ñande cuera ñe, aputebe o injajina mío, y cobea suba, y catuba owe, y catuba mano, beñe, ha magma baitente voy, ojasa sujina peñe en güera, angacatu y 5 ñanetame. Iba y beba hina pe porte ya haisha ñane guaraní me lleva a umiere umi 5 aputeu y mocoi orero y por abo curite nondera y gatu jamás oñemba apojese
página umia umiñe yande yahuereco Guaná, departamento de Concepción, pean que tenías andu presidente INC oñe éramos allá upe Valle Miro, Valle Teo Ejina Petei comunidad Apacosta Jeraba allá San Lázaro pe aupe Ejina coaco comunidad Guaná bobumintes a escuelas aupe 4 abuelas de moñe eva peiñe engüera umia oñe ajina oñe ñunga tupeñe oñeja ave oñeje sayomba isha weiteñe eva hina peva ikatu hawa isha maha escuela oñe punu ojaipe iñe eja hoy cuave aveimbo eja ori pupe umi tanguera peiñe ete mi abuela cuera oje como imagina mi tanguera be ha cuera oñe punuma oñe emi mijina pe Guaná ya chapa doikove upea pejina ya epe revitalización lingüística volver a otorgarle vida y recuperar hablantes para la lengua. Entonces este es un gran trabajo de documentación y revitalización lingüística. Se está trabajando con el consentimiento ya del pueblo, ¿verdad? Y estamos ahora postulando también un proyecto ante CONACYT para sostener los trabajos con esta lengua. La otra lengua que hemos seleccionado para trabajar, o el otro pueblo con el que vamos a trabajar su lengua, es el pueblo Lumnana o Manjuy, como se les conoce, es del departamento de Boquerón, Chaco, paraguayo. Y si bien aquí tenemos muchos hablantes aún, el problema suele ser la sustitución lingüística, el abandono de la lengua propia y la adopción de otra lengua. Muchas veces por las oportunidades laborales acceden a un puesto de trabajo a través del castellano o del guaraní o de otra lengua de la zona, y a veces también hay matrimonios interétnicos que obligan a abandonar la lengua propia y a adoptar la lengua de la pareja, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores que permiten o posibilitan la sustitución lingüística, o sea, el abandono de la lengua propia y la adopción de otra lengua. Esto va debilitando. Las otras 3 lenguas en serio peligro de extinción son Sanapaná. Este grupo, este pueblo se halla ubicado en Presidente Hayes, y Angaité en Boquerón, y los Tomarajo en Alto Paraguay. Entonces hay varios factores también que hacen más fácil o más difícil la tarea de documentación, revitalización y promoción de lenguas indígenas. Para nosotros, desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, un gran desafío es llegar hasta las comunidades y entrar en las comunidades a establecer, primero a realizar la consulta previa, libre e informada, para que ellos sepan a qué nos vamos como Secretaría de Estado y qué pretenden ellos hacer con su lengua. Están dispuestos a conservarla, a revitalizarla, a promoverla. A la fecha tenemos que decir que no hay pueblo que quiera renunciar a su lengua. Los factores los obligan a renunciar, pero por lo menos el consentimiento suele ser espontáneo y unánime, ¿verdad? Por salvar o por promover la lengua. Esto es de las lenguas en peligro. Trabajamos 2 a la fecha entonces, Guaná y Manjuy. Trabajamos también con otros pueblos. En este preciso momento un equipo técnico se encuentra con los Macá, porque también ellos están preocupados por la generación joven y los niños que deben leer, hablar, promover sus lenguas, y a veces hay tendencias de abandono, según nos han mencionado el líder religioso, ¿no? Y otros referentes del pueblo. Entonces estamos trabajando con las escuelas Macá, sobre todo una experiencia muy grata fue ya el tema de la narración en lengua Macá, que también ya está publicado ese material en formato bilingüe, vamos a decirle, en formato impreso y bilingüe, en castellano y Macá. Y estamos ahora en otro proyecto de recuperación de la memoria con los abuelos, pero que los jóvenes hagan ese proceso de recuperación. Es sobre un general ruso que ha sido un benefactor de la comunidad, el general Belayev. Eso estamos haciendo con la comunidad, la colectividad, la federación de rusos que tenemos acá, la asociación que tenemos en Paraguay. Son proyectos, iniciativas con los que estamos avanzando. Hay mucho por hacer. Otro contacto que tenemos y un compromiso es con los comunicadores indígenas, ¿verdad? Que tienen una red de comunicadores y también una red de medios de
comunicación. Amba erupibeja cuera omombe homogenacua peñe enguera pecha rojo ese peñe eniva clepe o zeta magina ley de lenguas cuera ambojasama iñe eniva clepe a moya huere como primera lengua indígena actual del Paraguay después del guaraní será en la lengua nivacle en la que vamos a poder publicar la ley de lenguas. Y hablábamos del peligro de extinción de una lengua indígena en este caso. ¿Qué pasa cuando se extingue una lengua, ministra? Y muere una cultura, muere un patrimonio cultural del Paraguay. Eso es lo que en primer lugar es una gran pérdida, porque toda una cosmovisión de un pueblo se pierde, porque ellos tienen en la memoria, estas abuelas tienen todavía su gastronomía, sus fiestas, sus creencias, las prácticas y pautas culturales propias que han vivido como pueblo en otro tiempo, que hoy ya han perdido bastante. Esta lengua ha perdido mucho su referencia del entorno, ¿verdad? Sin embargo, ellos tienen aún en su memoria y hay posibilidades de revitalizar eso mismo. Entonces estamos también en un esfuerzo que queremos encaminar con la Secretaría de Cultura a ver si podemos rescatar con ellos algunas de estas manifestaciones culturales. En primer lugar, es una pérdida, pero eso significa también algo para el Estado, para el país. Nosotros podríamos ser pasibles de sanciones, ¿verdad? Porque para eso están los organismos internacionales y los instrumentos, los marcos normativos internacionales que como país nosotros somos signatarios, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, y si nosotros perdemos esto podríamos ser pasibles de sanciones de los organismos, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, que tienen su área de derechos humanos, que cuidan los derechos lingüísticos y nos dan recomendaciones. Nosotros estamos haciendo las respuestas a estas recomendaciones como Estado. Entonces podríamos ser sancionados como país. No convendría eso, pero esencialmente y en primer lugar sería una gran pérdida de un patrimonio cultural. Upesite ni yaguero guatajina yanderembiapo Paraguay ete Paraguay yenguera sambujawi ve Jerape Iñazaiba co Araguibe Cobaco Pujoe 920 AM Radio Nacional del Paraguay Hambuquete Mipa Eohasa Arabo Ñande Ñamoju Ama Yajabo Hinambewe Catupe Ñane programa co Arape Yajacuetebo ministra Amba Eporanduse Debe Coba y Pajabo. Cuando hablamos de las dos lenguas oficiales que tenemos en el país desde 1992, desde la Constitución vigente que tenemos, ¿qué implica eso para el Estado atender estas dos lenguas oficiales? ¿Cómo debe funcionar el Estado? Y el Estado debería funcionar en las dos lenguas oficiales. Eso significa que nuestra administración basada en documentos, en papeles, porque la administración del Estado es una administración burocrática, como decimos, eso significa, ¿verdad? Nosotros tenemos que documentar todo lo que hacemos. Esas documentaciones deben ser emitidas totalmente en las dos lenguas oficiales, sea la legislación, sean los formularios, sea el servicio que ofrezcamos, debería darse en las dos lenguas oficiales. En el castellano esto se da absolutamente, es normal, ¿verdad? Ese funcionamiento, el Estado funciona en castellano normalmente. Para el guaraní es un inicio, nos lo estamos comenzando a caminar y es muy incipiente aún. Nuestras instituciones aún no son bilingües en su funcionamiento, ni en la oralidad ni en la escritura. En la oralidad usamos el guaraní informal, ¿verdad? De la interrelación personal con mucha espontaneidad, pero la comunicación institucional oral formal es un proceso que tenemos que comenzar a incorporar en nuestras instituciones, y lo mismo el tema de los formularios, toda la documentación, nuestras planificaciones, ¿verdad? Más que traducir lo que tenemos, que es ahora un camino que seguimos, tiene que ser producir documentos también en lengua guaraní, y aquí la lengua enfrenta un gran desafío que asumimos con la academia, que es el desarrollo terminológico y el desarrollo lexicológico. Eso es lo que podemos decir en síntesis del gran desafío que enfrenta el guaraní para normalizar su uso en carácter de lengua oficial. Ministra, Oreaguyebeten debe reimeres orendibeco pujarebepe. Meiporimba erepa hashe katushauyebete mañaneren dubape tauremoinu que na acointe y katuhanwaisha ya esa y llove ya jabojina coañaneñenguera arecovere jewa atembia apoye ya pobas ese jape cuera.
tamora ella muy numbaite kuña neñe ergeña ba potana mumaba betenda ya putai oka peñan de yahina opaite hendawio ha opaite ba ena kuña neñe en guera ergeña ba potana motaja e guaraní taja e castellano taja ella de pecuera ñe taja iñengua ñe Neyanda Guyeo Peiseramo, Cuña Caraiguazú, ministra de Políticas Lingüísticas, Ladisla Alcaraz de Silvero, Omoacaba, Yajahueisema Paraguay, Enguera, Sambuja, Ñaneretame, Estadorera. Juan Catupe, Joña, en Viapoco, Árape, Paraguay, ETE, Iñasaita Vallepi, Yajahueisema Curia, Iñe Purura, Moguaré, cada 2 semanas, Roimeta, Gina Penendive, Arapoteí ya veramos, viernes ya veramos yepi de 10 a 11 de la mañana, Jaupebaena, Poipepinuta, Oremoiru, yepi, ñaño mongueta janguaco, amba ereje, ñe enguera recoña neretame, ley de lenguas, ñe embojecomba, y seite pagina oyegüero guatá, estado huive, tobeto guatamo, coibeñe etepe, embehuecatupe, oyoyaite, guaranija castellano, oyuquereje, toicobe, estado tuisacuella bebé, anivema, PTI, Paraguayguá, ñe guaraní mentoicobeba oñemboquete na oye apo isupe oñemboyáramo estado pe hemicotemere hebe ayepaja umibara pucueri secretaría huive oñembapo barete oñembapo kune habei opaiteñi enguera pucuera ñe ereje pamba eso oñembapo habei haupesante habei yikere putaguara te ouba ñendenetame oicobeba ñendenetame mi lenguas extranjeras haumibare he pamba esa oñeñija habei hina oñeñangareko ñendeneta repupe marandu oseba secretaría wi ikatu pejapucuerereka roguereco página web upepe www.spl.gov.py pepe peiquéramo pejesata opa marandu oseba secretaría wibe abei Facebook pero en secretaría de políticas lingüísticas pemenguepe Facebook pe hape yujuta upepe maranduro mo asaiba pejesa cuata upepe oreromba apojajina mocoibeñi etepe oicobejajina opamba marandu oseba upewi oye jai oye mo asai guaranija castellano pe oyoyaite oye poru tena marandu pe icua se beba secretaría Huiguaba y Catupe no y línea baja 491-928 ore línea baja ayepa ja upeisa y Catuya yo que copa paraguayo jaisa y Catujanguaisa imbarete con ereireje ore rendiapo peba pe estado remimo imbuibe ni enguera rera pese aguyeme derlis villalba peña ne moinureje amoite pura jeñemo asaime ja upewibe ja o que co abei ore rendiapo ja abei pete y teibape ore rendureje Radio Nacional del Paraguay 920 en Dujaracuerape, taja Paraguay vive tenate tambue vive ya pues acaba orereje pejina, maiteiroru, añuan barete, ko a taba Paraguay vive, se maiteiroru ye, ja anga, ya yo yujuye pebe, aguyemante. Peinaco ara por aitepe un ajeju ameco tembiapo jeraba Paraguay ñete iñasaire tia erirema cotembiapo o aguyeme eo pabeteba o ya pues a cada ecuepe. El programa oficial de la Secretaría de Políticas Lingüísticas Paraguay ñete agradece a todos ustedes por la sintonía. Hasta dentro de 2 semanas. Ñaño henduye upebe. Toicobe hata jesain coñanereta. ¡Viva! ¡Viva el Paraguay!